Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para un viaje fascinante a través del tiempo, un viaje lleno de intrigas palaciegas, batallas épicas y amores prohibidos. Porque hoy, amigos míos, nos sumergimos de lleno en el apasionante mundo de los dramas históricos turcos. Prepárense para descubrir 15 joyas televisivas que les robarán el aliento y los mantendrán pegados a la pantalla, cada una con su propia magia y atractivo. Desde el esplendor deslumbrante del Imperio Otomano hasta los turbulentos tiempos de la Turquía moderna, estos dramas nos ofrecen una ventana única a un pasado rico en cultura, heroísmo, tradiciones ancestrales y por supuesto mucho drama. Antes de que empecemos con esta emocionante aventura, quiero invitarlos a unirse a nuestra comunidad, un espacio donde la historia cobra vida y la pasión por la serie se comparte. Si disfrutan de contenido sobre historia, cultura y las mejores series de televisión del mundo, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa mucho para mí. Cada like, cada comentario, cada suscripción, es un impulso para seguir explorando estos mundos fascinantes. Ahora sí, vamos allá. Abróchense los cinturones, que el viaje comienza. Nuestro primer drama, y uno de los más populares a nivel mundial, es Magnificent Century, o El Sultán como se le conoce cariñosamente en muchos países hispanohablantes. Esta serie nos transporta a la época dorada del Imperio Otomano, específicamente al reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos, visionarios y admirados de la historia otomana. A través de su historia, meticulosamente recreada, exploramos su ascenso meteórico al poder, sus audaces conquistas militares que expandieron el imperio a nuevas fronteras y por supuesto su intensa y apasionada relación con Hürrem Sultán, una esclava de origen ucraniano que, desafiando todas las convenciones sociales, se convirtió en su esposa legal y su consejera más influyente. El Sultán es un drama lleno de traiciones, celos, intrigas palaciegas tejidas en los oscuros corredores del harén y batallas épicas que te dejarán sin aliento. La producción es impecable con escenarios grandiosos y vestuario deslumbrante que refleja la opulencia de la corte otomana. Las actuaciones son soberbias, con un elenco que da vida a personajes complejos y memorables. Si aún no la han visto, corran a buscarla. No se arrepentirán. Profundizando un poco más, el sultán no solo se centra en la vida amorosa de Suleimán, sino que también explora las complejidades de la política otomana, las tensiones entre diferentes facciones dentro del palacio y los desafíos que enfrentó el sultán para mantener la estabilidad de su imperio. Siguiendo con la época otomana, pero adentrándonos en terrenos aún más turbulentos, tenemos Kösem Sultan, una serie que continúa la saga iniciada por el sultán, pero esta vez el foco se centra en la vida de Kösem Sultan, otra de las figuras femeninas más poderosas, ambiciosas e influyentes del imperio. Kösem, al igual que Hürrem, llegó al palacio como esclava, capturada en tierras lejanas, pero gracias a su inteligencia aguda, su astucia sin igual y su inquebrantable determinación, logró ascender en la jerarquía palaciega, superando obstáculos aparentemente insuperables y convirtiéndose en una figura clave en la política otomana, incluso llegando a ser regente del imperio. Kösem Sultan es una serie llena de drama intenso, suspense constante y batallas despiadadas por el poder que te mantendrá al borde de tu asiento, preguntándote qué sucederá a continuación. La serie explora temas universales y atemporales como el feminismo, la ambición desmedida y el precio que se debe pagar por alcanzar y mantener el poder, todo ello ambientado en la fastuosa, pero también peligrosa, corte otomana. A través de la vida de Kösem, vemos cómo una mujer, en un mundo dominado por hombres, puede desafiar las normas y dejar una huella imborrable en la historia. La serie también aborda temas como la maternidad, el sacrificio y la lealtad. Cambiando un poco de tercio y adentrándonos en un periodo menos conocido pero igualmente fascinante, nos encontramos con Dirilis, Ertuğrul, Oreserexen, Ertuğrul. Esta serie nos traslada al siglo XIII, una época de grandes migraciones y conflictos, y nos cuenta la historia épica de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman y el visionario fundador del Imperio Otomano. Dirilis, Ertuğrul, es una serie de aventuras épica llena de batallas espectaculares, conspiraciones elaboradas y heroísmo desinteresado. La serie sigue a Ertuğrul y su tribu Kay, un pequeño grupo de nómadas turcos, mientras luchan por sobrevivir y establecerse en Anatolia, una región convulsa y disputada, enfrentándose a enemigos tanto internos como traidores dentro de sus propias filas, como externos como los templarios, los mongol y el Imperio bizantino.
Si te gustan las series de acción con un trasfondo histórico sólido y personajes complejos, Dirilis, Ertuğrul, es una opción excelente. La serie no solo se centra en las batallas y las conspiraciones, sino que también explora temas como la fe, la justicia y la importancia de la comunidad. Luego tenemos Payitat, Abdülhamid, una serie que se centra en el reinado de Abdülhamid II, el último sultán otomano con poder real. Abdülhamid II gobernó en un periodo de gran agitación y declive para el Imperio otomano, enfrentándose a desafíos tanto internos como movimientos separatistas y reformas modernizadoras como externos, como la presión de las potencias europeas que buscaban desmembrar el imperio. La serie explora sus esfuerzos por modernizar el imperio, implementando reformas en la educación, el ejército y la infraestructura, sus complejas relaciones con las potencias europeas, jugando un peligroso juego de alianzas y negociaciones, y sus luchas incansables por mantener la integridad territorial del imperio, defendiéndolo de las ambiciones expansionistas de sus vecinos. Payitat, Abdülhamid es un drama histórico fascinante que nos ofrece una visión profunda y matizada de uno de los periodos más turbulentos de la historia otomana. La serie también examina la personalidad compleja de Abdülhamid II, un hombre que era a la vez un autócrata y un reformador, un visionario y un pragmático. Ahora nos movemos a Mehmetçik Kutlu-Amare, una serie que narra la historia de la batalla de Kut, una importante victoria otomana durante la Primera Guerra Mundial. La serie sigue a un grupo de soldados turcos que luchan valientemente para defender la ciudad de Kut al-Amara, en Irak, contra las fuerzas británicas, que buscaban controlar la región y sus valiosos recursos petroleros. Mehmetçik Kutlu-Amare es una serie de guerra llena de acción trepidante, drama humano y patriotismo ferviente que te conmoverá profundamente. La serie destaca el valor y el sacrificio de los soldados turcos en una de las batallas más importantes de la historia turca moderna, mostrando su determinación inquebrantable y su espíritu de lucha frente a la adversidad. La serie también aborda temas como la amistad, la lealtad y el horror de la guerra. Cambiando completamente de escenario y de tono, nos encontramos con Batam Sensin, o Wounded Love. Esta serie se desarrolla durante la Guerra de Independencia turca, un periodo crucial y sangriento después de la caída del Imperio otomano. Batam Sensin cuenta la historia de un matrimonio dividido por la guerra y las ideologías opuestas, Cevdet, un oficial otomano que se ve obligado a luchar contra los griegos, y Azize, su esposa, una enfermera que apoya con fervor la causa nacionalista turca. Es una historia de amor épica, lealtad inquebrantable y sacrificio personal en tiempos de guerra. La serie explora los dilemas morales que enfrentan los personajes, obligados a elegir entre su amor por su país y su amor por su familia, y las consecuencias devastadoras de la guerra en sus vidas y en sus relaciones. La serie también examina las divisiones internas dentro de la sociedad turca durante la Guerra de Independencia. Siguiendo con el tema de la Guerra de Independencia turca, pero desde una perspectiva diferente, tenemos Izmir 1918, una serie que se centra en la ocupación griega de la ciudad de Esmirna, Izmir, en 1919. Un evento que marcó el inicio de la guerra y dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva turca. La serie sigue la vida de un grupo diverso de personajes que se ven atrapados en el conflicto sangriento entre turcos y griegos, explorando sus luchas desesperadas por la supervivencia en un entorno hostil y su determinación inquebrantable de luchar por su país y por su libertad. Izmir 1918 es una serie conmovedora y realista que nos ofrece una visión de primera mano de uno de los periodos más dolorosos y traumáticos de la historia turca, mostrando el sufrimiento de la población civil y la brutalidad de la guerra. La serie también examina las causas de la ocupación griega y las tensiones étnicas que existían en la región. Ahora nos adentramos en Kurt Seyit Besura, una serie romántica y dramática ambientada en la Rusia zarista, justo antes de la revolución, y la Turquía de la posguerra, un periodo de grandes cambios y desafíos. Kurt Seyit Besura cuenta la historia de amor apasionada e inolvidable entre Kurt Seyit, un apuesto y valiente teniente turco de Crimea, y Sura, una joven y hermosa aristócrata rusa. Su amor se ve truncado por la Revolución rusa, que cambia el mundo para siempre, y la Guerra de Independencia turca, obligándolos a huir a Estambul, donde deben enfrentarse a nuevos desafíos y obstáculos que pondrán a prueba su amor. Es una historia de amor apasionante y desgarradora que te dejará suspirando y preguntándote si el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La serie destaca por su hermosa cinematografía, que captura la belleza de los paisajes rusos y turcos y la química palpable entre los protagonistas, que hacen que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora.
La serie también examina las consecuencias de la guerra y la revolución en la vida de las personas. Luego tenemos Bir Zaman Lar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie se desarrolla en la década de 1970 en la región de Kukurova, en el sur de Turquía, una zona rica en tierras agrícolas y marcada por las diferencias sociales. Tierra Amarga cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja de jóvenes enamorados que huye desesperadamente de Estambul después de cometer un asesinato en defensa propia. Se refugian en una granja en Kukurova, donde deben enfrentarse a nuevos desafíos y peligros, incluyendo la explotación laboral, la injusticia social y la rivalidad entre los poderosos terratenientes. Es una historia de amor prohibido, lucha de clases implacable y supervivencia en un entorno hostil y despiadado. La serie explora temas profundos como la familia, la venganza, la ambición desmedida y la búsqueda desesperada de la felicidad en un mundo lleno de obstáculos. La serie también examina las tradiciones y costumbres de la región de Kukurova. Cambiando de género y adentrándonos en el mundo del suspense y la intriga, nos encontramos con Ezel, una serie de drama y suspense con elementos históricos que te mantendrá al borde de tu asiento desde el primer episodio hasta el último. Ezel cuenta la historia de Omer, un joven inocente que es traicionado cruelmente por sus amigos más cercanos y falsamente acusado de un robo que no cometió. Después de pasar años en prisión, sufriendo abusos y humillaciones, regresa transformado, con una nueva identidad y un plan meticuloso para vengarse de aquellos que lo traicionaron y arruinaron su vida. La serie se desarrolla principalmente en la Turquía moderna, pero incluye flashbacks a la década de 1990, revelando los eventos que llevaron a la traición de Omer, lo que le da un toque histórico y añade una capa extra de complejidad a la trama. Ezel es una serie llena de giros inesperados, revelaciones impactantes y suspense constante que te mantendrá enganchado hasta el final, preguntándote quién es realmente culpable y cuál será el precio de la venganza. La serie también explora temas como la amistad, la lealtad y la redención. Ahora tenemos al Kuğu, o El pájaro cantor. Esta serie está basada en una novela clásica turca del mismo nombre, escrita por Reşat Nuri Güntekin, una historia que ha cautivado a generaciones de lectores. El pájaro cantor cuenta la historia de Feride, una joven huérfana, llena de vitalidad y espíritu libre, que es enviada a un internado francés después de la muerte de sus padres. Después de terminar sus estudios, decide convertirse en maestra y viaja por toda Anatolia, enseñando a niños en zonas rurales remotas y luchando contra la ignorancia y la pobreza. Es una historia de amor, aventura y superación personal en la Turquía de principios del siglo XX, un periodo de grandes cambios y desafíos para el país. La serie destaca por su hermosa ambientación, que recrea la vida rural en Anatolia, y su mensaje inspirador sobre la importancia de la educación y la lucha por los derechos de las mujeres. La serie también examina las tradiciones y costumbres de la Turquía de principios del siglo XX. Siguiendo con las adaptaciones literarias, que nos permiten explorar la historia y la cultura turca a través de los ojos de sus grandes autores, tenemos Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie está basada en una novela clásica turca del mismo nombre, escrita por Halit Ziya-Wakilgil, una obra maestra de la literatura turca. Amor Prohibido cuenta la historia de Biter, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan, un hombre mucho mayor que ella y viudo con 2 hijos. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de su esposo, dando lugar a una relación adúltera apasionada y peligrosa que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La serie se desarrolla en la Turquía moderna, en los lujosos barrios de Estambul, pero la novela original está ambientada en la Turquía otomana, lo que le da un trasfondo histórico y refleja los cambios sociales que experimentó el país. Amor Prohibido es una serie llena de drama intenso, pasión desenfrenada y traición imperdonable que te dejará pensando durante mucho tiempo sobre la naturaleza del amor, la moralidad y las consecuencias de nuestros actos. La serie también examina las relaciones familiares y las presiones sociales en la Turquía moderna. Ahora nos encontramos con Gülcemal, una serie llena de drama y amor apasionado ambientada en la Turquía de los años 60, una época de grandes cambios sociales y políticos. Cuenta la historia de Gülcemal, un hombre marcado por una infancia traumática y con una sed insaciable de venganza contra su propia madre, a quien culpa de todos sus males, y de İpek, una joven dulce y pasiva que se cruza inesperadamente en su camino y que luchará incansablemente por derribar los muros que rodean el corazón atormentado de Gülcemal. Esta serie explora las profundas consecuencias de los traumas del pasado en nuestras vidas y la capacidad transformadora del amor para sanar incluso las heridas más profundas.
La serie también examina las relaciones familiares disfuncionales y la importancia del perdón. Otra serie que merece la pena mencionar, aunque no se centra directamente en un periodo histórico específico, es Yark o Familia de Honor. Aunque ambientada en la actualidad, esta serie de intriga judicial cuenta con elementos que recuerdan a las estructuras sociales tradicionales turcas, como la importancia de la familia, el honor y la lealtad, lo que le confiere un cierto sabor histórico y cultural. Yark sigue a un fiscal ambicioso y una abogada idealista que se ven obligados a trabajar juntos para resolver un complicado caso de asesinato, mientras luchan contra sus propios demonios personales y las presiones de sus familias. Es una serie llena de suspense, drama familiar y giros inesperados que te mantendrá al borde de tu asiento, preguntándote quién es el verdadero culpable y cuáles son los secretos que ocultan los personajes. La serie también examina el sistema judicial turco y los desafíos que enfrentan los profesionales del derecho. Y por último, pero no menos importante, tenemos Kurulus, Osman, o Fundación Osman. Esta serie es una continuación de la exitosa Dirilis, Ertuğrul, y cuenta la historia de Osman y el fundador del Imperio Otomano, llevando la saga épica a un nuevo nivel. Kurulus, Osman, sigue a Osman mientras lucha por establecer su propio estado independiente y sentar las bases del imperio que dominaría el mundo durante siglos, expandiendo su territorio y enfrentándose a enemigos poderosos. Es una serie de aventuras épica llena de batallas espectaculares, conspiraciones palaciegas y heroísmo desinteresado que te transportará a los orígenes del Imperio Otomano, mostrándote cómo un pequeño grupo de guerreros nómadas lograron construir uno de los imperios más grandes y duraderos de la historia. La serie también examina la vida de Osman y como líder, guerrero y estadista. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estos 15 dramas históricos turcos, una selección cuidadosamente elegida para mostrar la riqueza y la diversidad de la producción televisiva turca. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo, explorando diferentes épocas, personajes y temas. Hemos visto desde el esplendor y la intriga del Imperio Otomano con el Sultán y Kösem Sultán, hasta los turbulentos tiempos de la Guerra de Independencia turca con Batam Sensin e İzmir 1918. También hemos explorado historias de amor apasionadas y desgarradoras como Kurt Seyit Besura, y dramas llenos de suspense y venganza como Ezel. Espero que esta selección les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series y sumergirse en la rica historia, cultura y tradiciones de Turquía. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. Me encantaría saber cuál de estas series les llamó más la atención, cuál ya han visto y cuál les gustaría ver. Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones. Me interesa mucho saber qué piensan y qué tipo de contenido les gustaría ver en el futuro. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad para ustedes. Cada like, cada comentario y cada suscripción me animan a seguir investigando y compartiendo mi pasión por la historia y las series de televisión. Hasta la próxima y que disfruten mucho viendo estas increíbles series turcas. Nos vemos pronto.